Yo tengo tres pasiones, les digo. La primera es el embarazo y el feto. La segunda es la enseñanza, el transmitir. Y mi familia, ¿no? Son mis tres pasiones. Y de ahí, de esa pasión de la enseñanza, nace Edunatalis, ¿no? Como la parte educativa formativa. Formativa de Te doy Natalis. la bienvenida a Doers Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están, estimados doers? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo. Como siempre, obviamente, soy su anfitriona y soy directora académica de Doers Marketing Academy. Ya saben que en Doers nos especializamos en capacitación, obviamente, pero capacitación enfocada en el área médica, marketing para médicos. De hecho, tenemos algunos talleres destinados a ellos, ya se los hemos comentado, y ahorita les contamos un poquito más. Déjenme, les doy dando la introducción y le voy dando la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que por supuesto es del área médica. Y les va a contar una historia muy interesante. De hecho, los que ya nos están viendo, los que nos están escuchando no, pero los que nos están viendo, seguramente ya se dieron cuenta por ahí que hay un loguito en su background. Pero bueno, no voy a ir con tanto preámbulo. Déjenme, le doy la introducción y la bienvenida a el doctor Jorge Dueñas, quien es fundador de Natalis y de Edunatalis, y ahorita nos va a contar de qué más. Pero bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación y pues siempre es un gusto, ¿no? Poder compartir y uno de mis, le digo yo, propósitos o misión de vida es poder inspirar a más personas, claro, ¿no? Poder inspirarlas. Claro, creo que eso es importante, buscar la forma en la cual de alguna manera podamos dejar algún legado o podamos trascender y en ese camino poder ayudar a la gente que viene detrás. ¿No? Siempre va a haber alguien que te está observando, que te está viendo y no te das cuenta y puedes inspirar o puedes hasta llegar a cambiar una vida. El doctor Jorge Dueñas, bueno, no está en Tijuana, obviamente, el doctor. Te encuentras en Guanajuato, en Celaya, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, en Celaya, Guanajuato. Perfecto, por si no conocen Celaya, se dan una vuelta, por favor. Bueno, me encantaría, doctor, que empecemos a hablar un poquito acerca de tu historia, de tu formación académica y cómo llegamos a poder crear Natalis. ¿Hace cuánto es que nace este negocio, esta empresa y cuál es su función principal, por supuesto? Sí, Pati, pues bueno, te voy a comentar un poco ahí la historia rápida del inicio y luego ya de la parte final de Natalis. Va. Yo soy originario del Distrito Federal, yo ahorita tengo 48 años. Okay. Llegué a vivir a Celaya cuando tenía 9, 10 años. Wow. Y bueno, aquí terminé mis estudios de primaria, secundaria y prepa. Algo que yo creo que ha influido mucho en toda esta parte del emprendurismo es que mis padres siempre se dedicaron al comercio, siempre estuvieron metidos en el comercio y yo estuve ahí metido con ellos, ¿no? Entonces yo me iba ahí a trabajar. Ellos te inspiraron a ti, ¿no? Así es, siempre pues, me iba a trabajar, siempre iba ahí. Me tocaba ver ahí todas las negociaciones con los proveedores, con los clientes, etcétera. Entonces yo creo que ahí vino algo de ese ADN, ese gen emprendedor, ¿no? Claro. Me voy a estudiar medicina, estudié en San Luis Potosí medicina general, luego ginecología y medicina fetal en el DF, en el IMPER. Y un parteaguas, yo creo que es ese que te digo, de mis padres y que siempre estuve metido. En algún momento de mi vida, en lugar de estudiar medicina, dije, voy a estudiar administración de empresas o algo de esa área. En algún momento se me cruzó ahí en el camino eso. Y el otro parteaguas que yo creo que sí fue fundamental para tener este gen emprendedor fue un médico que
en la transición entre médico general y la especialidad de aquí de Celaya, estuve trabajando con él. Y cuando regresé a Celaya, ya como médico fetal, él me abrió las puertas de su unidad para trabajar ahí con él. Y él era 100% emprendedor. Okay. Este médico se llama Dr. Rafael Sánchez Saviaga y yo lo considero como mi papá o mi padrino en el área médica, ¿no? Porque me enseñó muchas cosas del área médica, pero también me enseñó muchas cosas del área del emprendimiento. Él era un emprendedor nato y a él le aprendí mucho de esta visión del consultorio como una pyme, ¿no? Como una pequeña empresa. Claro, ajá. Y ahí lo vi y ahí lo aprendí. Y pues de ahí arrancó mucho de la historia, ¿no? Ok. ¿Empezaste, o sea, como médico independiente o con tu consultorio privado, con tu consulta privada, iniciaste con Natalis o arrancaste de forma previa algún otro tipo de consultorio con otro concepto o bien sin un concepto y posteriormente lo migraste a Natalis? ¿Cómo fue que nació como tal la empresa que ahora representas? Sí, mira, cuando regreso a Celaya, llegué a trabajar como empleado al este grupo médico. El grupo médico se llama Médica Fértil, Okay. que es un grupo de biólogos de la reproducción que se dedican al tema de infertilidad. Entonces, cuando regreso a Celaya, el doctor me abre las puertas en mi área de medicina fetal para entrar al grupo y entré yo al grupo trabajando para el grupo. Yo trabajaba como empleado, ahí recibía yo mi sueldo y así fue como arranqué. Eh, no sé, después, no sé cuánto tiempo haya pasado, a lo mejor un par de años, pues entra la cosquillita de empezar a abrir o empezar a hacer el centro de medicina fetal y había un gran problema. Ese gran problema, que yo creo que la mayoría pasamos por eso, ese gran problema era el dinero. El Claro. dinero Es para uno, arrancar. es uno, créeme, de los principales obstáculos al emprender para una mayoría muy interesante y a veces ni siquiera porque no lo tengas, sino porque piensas que no lo puedes conseguir, como que decimos, híjole, necesito, ponle un número, ¿no? 250,000 pesos para arrancar. No, pues traigo los bolsillos vacíos. Claro que no lo voy a hacer, pero no nos ponemos a evaluar otras opciones de, no sé, financiamiento, agregar a un socio capitalista, poder incluso hacer un como family fund donde tus más cercanos puedan ser tus pequeños inversiones. Bueno, hay muchas opciones para iniciar, pero el primer obstáculo, digamos, fue la inversión. Sí, ese fue porque el chip emprendedor ya estaba, las ganas, el deseo ya estaba, las enseñanzas, ¿no? De cómo tratar de hacer una pyme ya estaba. Entonces faltaba el dinero, ¿no? Entonces, pues como tú dices, empezó la búsqueda y arrancó el Centro de Medicina Fetal, que en un inicio no se llamaba Natalis, y arrancó en una sociedad con el doctor Rafael Sánchez Saviaga, y entonces entramos en una sociedad. Yo puse un pedacito así, él puso un pedazote así. Y fue como arrancamos con un ultrasonido muy sencillo, un ultrasonido de gama media, que fue ahí para lo que se pudo iniciar. Y fue como arrancamos, ¿no? En un inicio era Centro de Medicina Fetal, estaba dentro de Médica Fértil y fue como arrancó el proyecto, ¿no? La parte económica se resolvió con esa sociedad. Y pues ya sabes, empezaron las aventuras del emprendimiento, de las subidas, caídas, del ensayo, error, de encontrar qué sí funcionaba, qué no funcionaba. Claro, a veces pensamos que, y vaya, a lo mejor esto va dirigido a los que todavía no han emprendido y tienen por ahí la espinita o la inquietud de decir, quiero emprender, quiero tener mi propia empresa, ¿no? Y pensamos que si tomamos las mejores decisiones, incluso lo que nosotros siempre recomendamos, que si planeamos
que si acortamos el riesgo, pensamos que así ya todo va a ser color de rosa y la verdad es que no. O sea, sí se pueden reducir muchas cosas, muchos tropiezos, pero eso no implica que se van a eliminar al 100%. Siempre van a haber retos que superar, barreras, cosas que por más que planees o por más que te prepares, pues no estabas visualizándolos por X o Y razón o aparecieron de la nada, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para poder superar esos obstáculos. Aparte del capital, del levantamiento de capital, en este caso tu decisión fue, pues oye, si no lo puedo hacer yo solo, me consigo a alguien, no nada más creo yo, que invierta en este nuevo negocio, sino que también aporte, me imagino, por su conocimiento y por su calidad humana, ¿no? O sea, hace rato nos estabas hablando del doctor de una forma como con bastante agradecimiento, llamándolo incluso como tu maestro dentro de este mundo, y resulta que se convierte en tu socio. Entonces, es muy importante elegir correctamente a los socios y ya lo hemos platicado en algún otro episodio. A partir de ahí comienzan este centro de medicina fetal. ¿Y en qué momento salen de Médica Fértil y se convierte en Natalis? Fue como un brinquito interesante, o sea, como salirte de casa, ¿no? Como ya independizarte y a pesar de que era una unidad de negocios ya por sí sola, deciden sacarla y como que darle una refrescada y convertirse en Natalis. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la decisión? ¿Qué te llevó a decir es momento de darle un giro que nos lleve al siguiente nivel? Sí, ahí fue, como esto, otro brinco interesante. La decisión fue que se abrió el Centro de Medicina Fetal y fueron dos, tres factores. Uno, no tenía su identidad, o sea, era el Centro de Medicina Fetal y no tenía una identidad. El otro es que estaba dentro de Médica Fértil, que al final era un consultorio donde se veían pacientes embarazadas. Ajá. Y una de las cosas que encontramos fue que a los médicos les daba temor enviar a sus pacientes, referirlas ahí, porque al final te percibían como competencia. Entonces, como también eres ginecólogo, entonces decían, pues como un ginecólogo le va a mandar a otro ginecólogo y ya sabes, en el área de la medicina se le llama la piratería de pacientes Ajá. y entonces pues no referían pacientes. Entonces, platicando y decidiendo, pues se decide sacarlo. Se decide sacarlo de Médica Fértil, darle su identidad propia, crearle su marca y empezar a trabajar pues, su identidad, ¿no? Su marca personal. Claro. Y de ahí nace el nombre de Natalis. Desde entonces se llama Natalis, no ha cambiado el nombre. Ha cambiado un poco la forma, el logo, tipografía, cosas de esas, ¿no? Pero el nombre Pero el desde que nombre nació sigue siendo, ¿verdad? es Natalie, sí. Y eso fue el darle su identidad y el convertirla, pues hablando como negocios, como una unidad de negocios independiente. Claro. Y ahí arrancó. Claro. Ahora, a lo mejor tú y yo platicamos con naturalidad sobre, bueno, los ginecólogos y los médicos materno-fetales, ¿no? Pero de una forma muy breve, me gustaría, para los que a lo mejor no saben la diferencia de una forma más puntual, y por qué representa un reto el hecho de que un ginecólogo refiera pacientes a un médico materno-fetal. ¿Cuál es la diferencia principal entre un ginecólogo y un ginecólogo que tiene una formación como médico materno-fetal? Sí, Pati, mira, el ginecólogo, nos entrenamos 4 años y nos dedicamos a ver enfermedades de la mujer y nuestro principal movimiento es a través del embarazo. Okay. Y el médico fetal, después de hacer 4 años de ginecología, se prepara 2 años en medicina fetal. Medicina fetal, para los que no están en el medio, sería como el ginecólogo experto y especialista en el feto, que se dedica, uno, a pues, a ver que esté todo bien y cuando el feto está enfermo, pues poderle ayudar. Ahora hay muchas opciones para poder ayudar a esos bebitos. Y en la actualidad hay una serie de ultrasonidos especiales que se recomiendan a todas las mujeres embarazadas y es lo que hacemos los médicos fetales. Entonces, el reto es que muchos ginecólogos todavía no tienen la apertura
y les da temor de decir, bueno, si le mando a mi paciente, como él también es ginecólogo, se la va a quedar y ya no me la va a regresar. O yo pienso que muchos les da temor que a lo mejor van, te ven con más expertise que él, y eso les da miedo que eso haga que el paciente pues, no regrese, ¿no? Yo pienso que es eso, y esa es la diferencia. ¿Qué digo? En algunas otras especialidades médicas sucede algo similar, ¿no? A lo mejor voy con mi médico de cabecera y resulta que, no sé, detecta algo en lo que tú gustes y mandes y me va a enviar posiblemente con un especialista a que me haga un estudio y que me diga sí o no, y a lo mejor ese mismo especialista me pudiera llegar a referir con otro tipo de especialista que todavía vaya un poquito más preciso a lo que el paciente o la paciente requiere, ¿no? Pero sí, es común ese temorcito que comentas, no es la primera vez que alguien nos lo dice, pero a final de cuentas son actividades que se complementan y que son importantes. El ginecólogo para darte seguimiento general durante todo tu embarazo o en tu salud femenina, y el médico materno fetal, pues como dices, para hacerse cargo ya de una forma muy, muy, muy puntual de que la formación del bebito venga como debe de ser, ¿no? O en su caso, poder tomar alguna medida a tiempo para poderle dar también una mejor calidad de vida al bebé. Surge Natalis, gracias por esta intervención cultural, por esta explicación para saber bien la diferencia. Comienza Natalis, se salen de allá, arrancan con Natalis. ¿En qué año comienza? Y cómo llegamos al presente ahora, al 2021. ¿Sigue siendo un centro de medicina materno-fetal o hacia dónde lo estás encaminando, Jorge? Y yo creo que aquí ya pudiéramos comenzar a hablar del logo que tienes ahorita a tus espaldas, lo que es EduNatalis, o sea, ¿cómo es que sigues abriendo como nuevas unidades de negocio? ¿Y cuál es el objetivo también, ¿no? De poder ahora tener, por ejemplo, esta EduNatalis. Sí, entonces, cuando, bueno, nace Natalis y se hace el logo, se hace lo que estamos acostumbrados a hacer, pero yo creo que ahí es lo que yo puedo aportar es que a veces pensamos que a crear una empresa es hacer un logo y ya, y pues no, implica muchas cosas detrás. Entonces nace Natalis y yo siempre he sido una persona que estoy convencido que los procesos y la estandarización en todo es fundamental. Y entonces, digo, le voy a dar proceso e estandarización a Natalis para que tenga su área administrativa, su área contable, su área legal, su área de marketing, su área de relaciones humanas, y tenga sus áreas como debe de ser. Y entonces, un mensaje es que pues tú no lo puedes hacer porque no eres experto. Claro. Entonces tienes que contratar mentores, ¿no? Tienes que contratar mentores y contrato un grupo de mentores que me ayudan a darle toda esta estandarización, a hacer mis manuales, mis procesos, todo en las diferentes áreas. Y es como Natalis da el brinquito de un sueño y de un nombre a una pyme, ¿no? Dándole todo eso, pero fue a través de mentores y fue un proceso como de 2 años, ¿no? 2, 3 años de reuniones, de juntas semanales, de ensayo-error, qué sí sirve, qué no sirve, qué se adapta. Y es cuando arranca. El acta constitutiva está, creo que es 28, pero es agosto del 2008. Y es cuando está el acta constitutiva de Natalis ya de forma formal. Así es, se hizo como una sociedad civil. Y bueno, ahí arranca todo el proceso ya formal. Ok, ahora creo que tocaste un punto muy importante y fíjate, a lo mejor para ti, no sé, fue de cierta forma sencilla el poder decir, pues mira, yo soy médico especialista en medicina fetal, sí, he estado cerca del mundo de los negocios o del comercio por mi familia, pero la verdad es que tal vez voy a tener lagunas
en el área legal, voy a tener lagunas en el cómo fomentar una buena relación entre los colaboradores que vamos a ir teniendo, cómo crear un proceso funcional para lo que necesitamos. Entonces, si me pongo a hacerlo yo, a lo mejor y sí puedo, ¿no? Pero me va a llevar más tiempo, más esfuerzo o muchas más pruebas y errores de como lo estabas mencionando, ¿no? Entonces creo que aquí la decisión de dejarte ayudar o dejarme ayudar a mí como emprendedor es muy acertada y muy recomendable para quienes nos estén escuchando. La verdad es que a veces queremos hacer todo, pensamos que somos capaces y no dudo de las capacidades que podamos llegar a tener, simplemente es qué es lo mejor para el negocio, ¿no? No qué es lo mejor para mí de querer a lo mejor tener controlado todo, sino qué es lo mejor para el negocio, para la marca, para el proyecto y qué le va a ser más benéfico. Aquí es un poquito como hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nosotros mismos, ¿no? Yo, Patricia, ¿qué le puedo aportar a mi negocio? Yo, Jorge, ¿qué le puedo aportar a Natalie? Y seguramente vamos a encontrar que tenemos debilidades y de alguna forma tenemos que cubrirlas y una de las formas más sencillas de poderlas cubrir es hacerte de gente que venga a complementarte, ¿no? Bien sean internos o externos. En tu caso, armaste un equipo de mentores de forma externa, lo cual es positivo y funcionó y te ha llevado por un camino de crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué hubieras hecho diferente, Jorge? Sé que en mente puedes tener tus aciertos, precisamente porque si estamos hablando que desde el 2008 está funcionando oficialmente como empresa, pero antes ya lo habías arrancado con otra denominación, algo has hecho bien, algo has hecho muy bien para que puedas seguir creciendo. Pero seguramente estoy convencida de que te ha pasado por la mente híjole, si hubiera hecho esto diferente, tal vez ya estaríamos más adelante. ¿Qué hubieras hecho diferente si pudieras? Habría dos cosas. Uno, que con el tiempo me he dado cuenta que una pasión es el marketing. Me encanta el marketing. Ok. Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? A lo mejor no hubiera estudiado medicina y hubiera estudiado... Seríamos colegas. Esa es una. Okay. Y la otra es, en este proceso ya son 15 años que egresé en todo esto. Y yo pienso que a lo mejor a veces ser muy precavido, muy medidor, hace que no crezcas tan rápido y a lo mejor hubiéramos podido crecer más rápido por ser muy, muy medido. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el ser medido y no, a veces no ser tan aventado, ¿no? Esa puede ser una. Y lo demás, no, la verdad es que estoy contento. Creo yo que todo en la vida lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva un aprendizaje, lleva una curva. Y creo que esa curva todo se dio como tenía que darse, ir adquiriendo madurez en diferentes aspectos. Y pues no, yo creo que nada más eso, que a lo mejor acelerar un poco el proceso y aventarse. Algo que me falta es creación de equipo. Okay. Porque, bueno, uno escucha a Natalie, se escucha a Natalie, se escucha, y pues te imaginas a lo mejor atrás mucha gente y la realidad es que Natalie y Natalie soy yo, ¿no? y no he podido, obviamente tengo un equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo que me ayuda en muchas cosas y eso me ha permitido hacer mis locuras y mis sueños. Pero me falta, para poder crecer, estoy convencido que hay que hacer equipo. Claro. Si no, no se puede, ¿no? Tú no, como tú decías, no puedes hacer tú todo solo. Exacto. Ni eres experto, ni tienes el tiempo y no es lo adecuado, ¿no? Exacto. Y este famoso dicho siempre lo mencionamos, zapatero a tus zapatos, ¿no? Digo, me encanta que te involucres, que seas un apasionado del marketing también y de los negocios. Insisto, gracias a eso has podido construir durante estos años una marca fuerte.
pero de nueva cuenta, imagínate si tú durante de aquí a los siguientes 20 años te sigues dedicando a todo, ¿no? O sea, tener 8 manos y hacer de todo va a ser muy cansado. O sea, no es imposible, pero sí va a ser muy cansado. Poco a poco tenemos que ir armando equipos de trabajo, como lo mencionas, e ir definiendo quién se responsabiliza de cada cosa. Explícanos un poquito más de Edunatalis. Dice por ahí, formación en diagnóstico prenatal. Obviamente va dirigido a los médicos, creo yo, pero ¿cuál es como su función principal? Sí, entonces Natalis crece, se sistematiza, se estandariza y funciona. Y de ahí sale, como dices, otra unidad de negocios que es la creación de la licencia de marca Okay. o la franquicia, por a lo mejor se entiende más. Y entonces trabajo en hacer Natalis una franquicia, una licencia de marca. Y ahorita, pues Celaya es como la matriz y hay dos licencias, una en Querétaro y una en Mérida. Okay. Ahí no he podido crecerlo por la parte que platicamos de la falta de equipo y de trabajo para el crecimiento, ¿no? Pero eso es un área. Y luego nace Edunatalis, que es una de mis pasiones. Yo tengo 3 pasiones, les digo. La primera es el embarazo y el feto, la segunda es la enseñanza, el transmitir, y mi familia, ¿no? Son mis 3 pasiones. Y de ahí, de esa pasión de la enseñanza, nace Edunatalis, ¿no? Como la parte educativa Formativa. formativa de Natalis. Y el foco de la Academia Edunatalis es enseñar de forma muy, muy práctica, muy simple a los médicos a hacer ultrasonido obstétrico, ¿no? Okay. Y a eso se dedica la Academia Edunatalis. Ok, ahorita lo arrancaste en Celaya o se está replicando también en las ciudades en las que tienes licencias o se está ofreciendo de manera virtual. Digo, sabemos que todavía el tema educativo presencial está medio acomodándose, entonces estás tendiendo más a lo virtual. O no sé, virtual y luego vas y practicas ya en un punto específico, o cómo va creciendo Edunatalis. Por ejemplo, nosotros que estamos en Tijuana, si un médico está interesado en poderse formar contigo, ¿cómo lo podría hacer? Sí, pues todo el proyecto arrancó presencial, entonces hacíamos talleres modulares, por ejemplo, ultrasonido el primer trimestre, ultrasonido el segundo trimestre, ¿no? Y eran 3 días intensivos teórico-prácticos y se daba la información, el conocimiento y había práctica. Y me empecé a meter al mundo online. Antes de la pandemia ya empezábamos a hacer algo online y la pandemia pues nos aventó a hacer todo online. Y la verdad es que contento porque también ha crecido mucho. Ahora todo es online y tenemos alumnos de toda Latinoamérica. Wow. Tenemos alumnos, la mayoría, a lo mejor siempre son 60-70% mexicanos, pero el resto es de toda Latinoamérica y tenemos Guatemala, Honduras, Nicaragua, algún chileno, colombianos, hemos tenido paraguayos, la verdad es que de muchos lugares de Latinoamérica. Y pues ya suena el nombre de la Academia de Natalis en Latinoamérica y pues el proyecto es crecerlo online, ¿no? La ventaja del online es eso, ¿no? Que permite pues impactar y poder ayudar y poder inspirar a médicos de todo el mundo conectados al mismo tiempo en 10, 15, 20 países y eso es maravilloso, ¿no? Exacto, te permite tener un crecimiento más rápido, incluso a veces, en ocasiones, con una inversión menor, tener un alcance impresionante, porque realmente lo que necesitas aquí es pues, tener una computadora o un dispositivo electrónico con acceso a internet, ¿no? Y como te preguntaba hace ratito, si estoy en Tijuana, pues puedo tomar un curso, aunque sea la sede o el médico o el docente o facilitador esté en Celaya o esté en Ciudad de México, pues yo acá, desde la comunidad de mi consultorio en Tijuana, puedo tomar un curso en esta academia. Ahora,
Me quiero regresar poquito porque ya vamos entrando a la parte final de este episodio. Me quiero regresar un poquito. Hace rato que decías, me llamó mucho la atención, que querías ser mi colega, que si no hubieras estudiado medicina, sí te hubieras adentrado a marketing. Me da curiosidad, me encantaría preguntar el por qué o qué te llama la atención y cómo ha sido tu experiencia con el marketing. Y lo pregunto porque, digo, nosotros que andamos también envueltos ya desde hace rato aquí en el marketing para la industria de servicios médicos, la verdad es que no es tan común como pareciera, no es tan común que un especialista de la salud exprese tal cual, mi negocio requiere marketing para funcionar, ¿no? Para funcionar de forma integral, no para funcionar por tu especialidad o nivel de conocimientos. Entonces, ¿por qué te sientes atraído hacia el marketing? ¿Y cómo te ha ayudado también a ti para poder seguir adelante con tu empresa? Sí, ¿por qué no sé? Me gusta mucho la estrategia y creo que en el marketing hay mucha estrategia, mucha Claro. planeación, mucho desde que entra hasta que sale, cómo le voy a hacer. Me Ajá. gusta construir mucho embudos de venta, Ok. esa planeación, esa estrategia. Me gusta mucho la psicología. En marketing yo creo que aplica mucho la psicología Exacto, también. de la toma de decisiones. Y por eso me gusta mucho el tema de marketing. Ajá. Y sí, la verdad es que los médicos en la escuela deberíamos de llevar 2, 3 clases ahí que no están incluidas, que sería, por ejemplo, comunicación. No sabemos expresarnos con los pacientes, cómo dar malas noticias, cómo comunicar, no sabemos. Y lo otro que deberíamos de llevar sería algún módulo de negocios, ¿no? O Claro, marketing, o claro. de algo, eso yo creo que es fundamental. Porque al final es nuestro modo de vivir y nuestro estilo de vida y yo creo Claro. que debemos de tener nociones de eso. Y debería haber una clase así que nos permitiera. Estoy convencido que el médico tiene que ver a su consultorio como una pyme y lo tiene que tratar como una pyme. No es lo triste, sino así nos forman, es que pensamos que ya soy el super especialista, que voy a llegar, que voy a abrir mi consultorio y Van a ya, llegar solitos, sí, ¿no? Sí. y que al día siguiente ya voy a tener agenda llena, voy a ver 20 pacientes diarios y se van a estar peleando por verme. Y pues la realidad es que no, ¿no? Si no tienes la habilidad de darle ese enfoque a tu consultorio y si no tienes la habilidad de las ventas, porque al final Claro. en una consulta hay un proceso de venta doctor-paciente, entonces tienes que aprender un poco de venta también, de cómo vender tus servicios al paciente. Entonces, si no tienes esa habilidad, aunque te hayas súper preparado 20 años, no va a pasar nada en tu consultorio, ¿no? Claro. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo. Y lo otro concepto es que muchas veces los médicos piensan que marketing es poner un anuncio en el periódico o que marketing es poner un anuncio en la sección amarilla que ya no Ajá. existe, pero bueno, ese era antes, o ahora un post en Facebook, en las redes Facebook. sociales. Ajá. Y la verdad es que no es eso, ¿no? Marketing implica muchas cosas, desde la experiencia que vive tu paciente en tu consultorio. He tomado muchos cursos, formaciones de negocios, de contabilidad, de marketing, etcétera. Y alguna vez a alguna de los profesores le pregunté, oye, ¿y qué tengo que hacer yo? Y me dice, a lo mejor así puede quedar como conclusión, me dice, mira, tú como médico en su área y por ser prestadores de servicio, lo tienen muy fácil. La verdad es que es muy sencillo y solo tienes que hacer 2 cosas. Lo primero que se me quedó muy grabado, esas 2 cosas, que al final se escucha sencillo, pero implementarlo es complejo. Implementarlo y lo otro que es difícil es mantenerlo. Primero, te tienes que posicionar como experto. Entonces, posiciónate como experto. Y entonces ahí Ajá. tiene uno que aprender cómo posicionarse como experto. Ajá. Y lo segundo que tienes que hacer es que la experiencia que viva la paciente desde que entra hasta que se va
de tu consultorio le deje una huella. Claro. ¿No? Si tú haces bien esas dos cosas, lo que mejor les funciona a ustedes es la publicidad boca en boca. Entonces, para que esto se haga una bola de nieve que nunca pare, tienes que enfocarte en esas dos cosas, en posicionarte como experto y en hacer vivir una experiencia memorable a la paciente desde que entra y hasta que se va. Y no hasta que se va, sino después viene, ya es que el marketing hay algo que se llama postventa, Claro. sino en todo lo que viene de la postventa, pues preocuparte y darle seguimiento. Entonces, pues bueno, como Ese el fue mensaje que puedes. el consejo que te dieron y que yo creo que es bastante acertado y lo dijiste muy bien hace rato también. El marketing son estrategias, a final de cuentas. Si tienes un logo, por más bonito que esté, pero si no lo utilizas de una manera estratégica, pues ahí se va a quedar, ¿no? Tal vez eres el mejor especialista de México de la especialidad que más te guste, que la que sea, pero si no lo comunicas, pues híjole, ¿no? O si llegan a tu consultorio y no les haces vivir una experiencia positiva, pues ¿cuál va a ser el comentario? Yo me imagino algo así como, pues sí es muy bueno el doctor, la verdad, pero híjole, como que el resto de su equipo, como que no, ¿no? O sus instalaciones no me inspiraron confianza. Entonces, todo suma, todo importa y el marketing debe de ser muy estructurado y debe de ser estratégico tal como tú lo mencionaste. Ahora, nosotros siempre manejamos un concepto que se nos hace muy interesante ponerlo sobre la mesa cuando platicamos con los doctores, porque les quebra la cabeza y es el concepto de cliente, ¿no? O sea, obviamente, vamos a llamar a las personas que van a atenderse a algún padecimiento o alguna situación relacionada con su salud, son pacientes, ¿no? Pero en cuanto les decimos, oye, tus pacientes son clientes y como clientes debes de interesarte por A, B, C, D, Z, ¿no? No nada más es tratar su salud, no nada más es darle solución a la cuestión de su salud, sino pues es un negocio y así como lo decías, pues puede ser una pequeña empresa, puede ser una mediana empresa o a lo mejor hasta te vas a convertir en un hospital, una clínica grandísima, no sabemos. Por lo tanto, tenemos que verlos desde un concepto de es un cliente y le tengo que ofrecer más valores. ¿Cómo suena para ti esta palabra, Jorge? ¿Qué tan adentrada, qué tan incrustada la tienes o te causó algún tipo de conflicto el poder decir, híjole, mis pacientes son mis clientes también y como tal tengo que darles mayores beneficios, no nada más el beneficio de llevar un cuidado de su salud? ¿Cómo te suena? Pues la verdad no me conflictúa Ajá. porque pues, siempre he estado metido como te decía, desde chiquito en la parte del comercio y eso, y el llamarle cliente-paciente no me conflictúa. Yo creo que el problema es que, bueno, en medicina, pues dentro de nuestra formación, crecemos con la parte humanista de la medicina y la verdad es que no nos enseñan a cobrar, nos da miedo cobrar, Sí. nos da miedo pedir un intercambio ahí de consulta por dinero. Entonces, en lo personal no me conflictúa. Y yo creo que son conceptos bien diferentes. O sea, no porque le llames cliente quiere decir que todo tu foco sea el dinero. Claro. Y la verdad es que no. Al final, como yo lo percibo, es una persona, una mamá embarazada que confía en ti y que tu objetivo es brindarle la mejor experiencia, tanto médica y resolverle su problema, como la experiencia de ir contigo. Y al final tiene que haber un intercambio de eso, ¿no? Tiene que Claro, haber un intercambio que es el pagar por un servicio claro. y entre mejor lo tengas, como cualquier negocio, pues mejor puedes cobrar, mejor puedes hacerlo, ¿no? Entonces, en lo personal no me conflictúa, pero sí, yo creo que a la mayoría sí le conflictúa porque entra ahí ese diablito que te dice, no, si le llamas cliente, estás pensando en dinero y no estás pensando en la parte de servir y ayudar. Qué Y yo mal. creo que se empalma muy bien, ¿no? O sea, nunca hay que perder esa parte humana y es algo por lo que
yo me caracterizo por esa parte humana y en la Academia de Natalis enseñamos mucho esa parte humana. Yo le llamo el ultrasonido HH, ¿no? Que es el ultrasonido human to human. Okay. Hacer ultrasonido human to human con amor, con pasión, con entrega, preocupándote. Claro. Y es algo que transmitimos a nuestros pacientes. Me gusta mucho una filosofía de vida que se llama Meraki, que es una filosofía de vida japonesa que habla que todo hay que hacerlo desde el amor y toda paciente que se cruza en tu camino te preocupes por dejar huella en ellos. Entonces, yo creo que no debe de conflictuar y no debe de chocar y bueno, es nada más el nombre y el concepto para poder crear la parte del consultorio como pyme, pero no perder la parte humana, ¿no? Claro, claro, o sea, la esencia va a seguir siendo la misma, como dices, tu función como especialista de la salud, como un profesionista de la salud, por supuesto va a ser hacer tu mejor trabajo para que esa persona esté bien, para que o esas personas estén bien. Sin embargo, pues esa es la actividad a la que te dedicas, ¿no? Es la actividad a la que te dedicas y de cierta forma se te tiene que retribuir, ¿no? Pero sí, falta, como decías hace ratito, todavía seguir avanzando en formación de negocios para el área médica. Nunca está de más que se tome algún curso, nunca está de más que te hagas de un equipo de mentores o de un equipo de consultores que te pueda guiar. Y claro, siempre que el equipo de gente que esté contigo respete esa esencia, ¿no? Respete ese fundamento humano de salvaguardar la vida humana. Ahora, me voy a la pregunta final, Jorge, para ir cerrando este episodio el día de hoy. Y tiene que ver con la situación actual. Decíamos hace rato, retos siempre va a haber, retos siempre se van a presentar por más preparado que estés. Algunos a lo mejor te van a ser muy fáciles de afrontar porque estás preparado y algunos otros de plano te van a tambalear y es completamente normal. Tenemos que estar abiertos para poder afrontar lo que venga. Y mi pregunta va en torno a esto. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que esta pandemia trajo para Natalis y cómo los has podido tú sobrellevar? Nos contaste un poquito acerca de EduNatalis, de oye, ya nos habíamos metido al lado digital y con la pandemia nos fuimos 100% y ahora incluso llegamos a más países latinoamericanos. Afrontaron y superaron el reto. ¿Algunos otros o algún otro que se haya presentado en este último año y medio ya, casi, que hemos pasado por esta situación a nivel mundial y que haya llegado a afectar Natalis o que si no hubieras tomado alguna medida le hubiera afectado? ¿Qué ha sucedido? Que nos pudieras compartir. Sí, yo creo que lo que nos pasó a todos, que cuando empezó el tema de la pandemia, pues las consultas se vinieron abajo, la gente le daba miedo, pues generalmente todo esto está dentro de hospitales, entonces pues, a la gente le daba miedo ir a los hospitales por el riesgo de contagiarse y el riesgo de salir, entonces la consulta sí se vino abajo. ¿En qué porcentaje? En mi caso, aquí en Natalis, pues a lo mejor un 30-40% de la consulta se vino abajo y la gente dejó de asistir a Natalis. ¿Cómo lo afrontamos? Pues aquí entran muchos conceptos desde la parte económica, el soporte que haya atrás para no desequilibrarse. Y la otra que yo estoy totalmente convencido que si quieres ser un emprendedor tiene que haber inteligencia emocional. Si no hay inteligencia emocional, pues a lo mejor te deprimes y te encierras y ya no haces nada. Y fue, pues bueno, como había más tiempo, porque no había pacientes, pues era echar a trabajar a la ratita. Y nos sentamos y empecé a pensar a qué podíamos mejorar, qué podíamos hacer. Invertí en más marketing, no dejé de invertir, sino invertí en más marketing, en unos asesores que me ayudaran a mejorar ahí algunas cosas que podíamos estar, con la idea de poder empezar a traer más pacientes. Entonces se tomaron
medidas en el mismo lugar, para que la gente fuera con más confianza. En nuestro caso, como es un ultrasonido, pues no pudimos innovar en el tema de consultas online como otras especialidades, porque aquí tiene que ser un ultrasonido hecho, pero sí tomamos medidas, fue un reto. Creo que ahorita estamos ya recuperados, y aquí el mensaje sería, pues caídas va a haber siempre, sacudirse, levantarse y pensar qué se puede hacer para cambiar y adaptarse, ¿no? Al final todo es adaptación y evolución. Exacto. Y adaptarse a la nueva etapa, ¿no? Exacto. Limpiarse las rodillas y a seguir corriendo, ¿no? O sea, no hay de otra. Yo creo que la inteligencia emocional en estos temas del emprendimiento es bien importante porque siempre hay caídas, hay momentos estresantes de diferente tipo. Y si no hay esa inteligencia emocional, pues se hace más difícil y por eso mucha gente ni entra y muchos entran y se van, ¿no? Porque no hay esa inteligencia emocional para sobrellevar lo que implica el emprendimiento, ¿no? Hay que tener los pies bien plantados sobre la tierra. Por supuesto que un mejor análisis o una mejor estructura del negocio previo a empezar te va a dar mucha más seguridad de que estás yendo por el camino correcto, pero en definitiva, trabajar en un negocio va a ser mucho más fácil si trabajas también en ti mismo primero, ¿no? O sea, la persona tiene que curar sus heridas o la persona tiene que trabajar esos huequitos que vemos presentes por ahí, porque si no, lo único que sucede es que, sí, porque sí sucede, trasladamos esos huecos a nuestro propio negocio o a nuestro propio proyecto. Y como dices, ¿cuál es el riesgo más grande? Que lo dejes a la mitad, porque te desesperas, porque te sientes frustrado, frustrada, porque a lo mejor sientes que no eres lo suficientemente bueno o buena para poder lograrlo, o incluso porque te niegas a recibir ayuda, ¿no? O sea, pueden ser N número de situaciones, pero en definitiva, para poder construir un proyecto exitoso de negocio, tienes que construir también una persona integral, una persona completa, como lo mencionas, con esa inteligencia emocional. Jorge, me ha sido muy grato platicar contigo el día de hoy, que nos hayas abierto la historia, tu historia personal y la historia de Natalis y al día de hoy también de este proyecto adicional que es EduNatalis, que ya llega a bastantes países de Latinoamérica, lo cual me da mucho gusto y te felicito porque siempre decimos, crecer en pandemia obviamente no es fácil, ¿no? Siempre hay esos negocios, esos puntos de oportunidad que les va a ir mucho mejor en una situación u otra, pero crecer un negocio o empezar o empujarlo en una crisis mundial, pues no es fácil. Entonces, felicidades por EduNatalis. Me encantaría que nos pudieras dejar, porfa, las redes sociales en donde pudiéramos saber un poquito más acerca de ambos, ¿no? Acerca de Natalis y de EduNatalis, por supuesto. Sí, Pati, mira, de Natalis, que sería donde hacemos todos los ultrasonidos especiales, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, se llama así, Natalis Ultrasonidos en el Embarazo. Okay. Y de la Academia EduNatalis, igual en Facebook, Instagram y YouTube, están como Academia EduNatalis by Jorge Dueñas. Ok. Así lo encuentran de las dos cosas. Perfectísimo, perfecto. Mil gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Doers Podcast. Te agradezco tu tiempo y compartir con la gente que nos escucha, con los Doers, un poquito acerca de cómo es emprender en el área médica, los retos que conlleva, pero también acerca de las satisfacciones que puede dar. Muchas gracias, un saludo y un abrazo hasta Celaya. Sí, Pati, nada más para cerrar, fíjate que Échale. nunca... Landare y tú, de alguna forma, nunca hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero ahí nos conocimos en algún congreso de marketing médico. Ajá. Por ahí yo he sido alumno de ustedes en una de sus formaciones de marketing médico. Correcto. Pero lo sigo mucho, te sigo a ti, sigo a Doers Academy, sigo a Landare, y de forma indirecta me han enseñado mucho, me han enseñado mucho.
me han inspirado mucho los Gracias. dos, tú y Landare, y bueno, por circunstancias no nos ha tocado trabajar juntos, pero sí compartirlo y ahorita sí públicamente que al final, tanto tú como Landare, sin conocernos mucho y a lo mejor haber cruzado un par de palabras y eso, he aprendido mucho de los dos y me han inspirado, ¿no? Los dos pues en todo este tema que hemos platicado. Entonces, gracias de forma indirecta por esa inspiración y por esas enseñanzas. Y también un gusto compartir y poder que esto sirva, que impacte, que inspiremos a mucha gente a hacerse doers. Exacto. Si no eres doers, no pasa nada, ¿no? Si no eres un hacedor, no pasa nada en tu vida. Exacto. Gracias a ti, gracias por este mensaje final, Jorge. De verdad es muy grato oír, o es muy reconfortante oír que lo que uno hace tiene efecto positivo, sobre todo, sobre al menos una persona, ¿no? A veces hasta suena trillado, pero de verdad, con que las acciones o la acción que hagas impacte positivamente en una persona, con eso ya vale la pena. Muchas gracias por tu mensaje. Acuérdense que tenemos más episodios también con gente de la industria médica en nuestro canal, en nuestro podcast. Búsquenos en Spotify, en Apple Podcast, estamos como Doers Podcast, o si no, pueden ir a nuestras plataformas digitales de Doers Marketing Academy, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahí van a encontrar también los videos. Yo en lo particular siempre digo, yo soy un poquito más de video que nada más del audio, entonces yo me iría por ahí al Instagram TV, pero si ustedes son de podcast, Spotify y Apple Podcast, ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Jorge. Esperamos que no sea la última vez y quién sabe, a lo mejor en algún momento hacemos algo padre, Landare, tú y yo. Estoy seguro que así será. Exacto. Muchas gracias a todos los doers por escucharnos, por vernos y nos vemos en el siguiente episodio.